Hola, bienvenido al podcast Un Encuentro con el Padre. Y mientras les hablo a ustedes, viene a mi mente la imagen de hijos regresando a casa, todos a un encuentro con el Padre, anhelando ser restaurados y restituidos, sabiendo que solo en los brazos del Padre lo van a alcanzar. Y allí está papá, feliz, amoroso y dulce, con sus brazos extendidos, esperándolos a todos. Mario fue invitado a un almuerzo campestre que organizó su empresa, al cual fue con su esposa y su madre, y se sentaron en la mesa donde estaba el jefe con su familia. Un rato después, su madre se paró de la mesa y salió del salón a buscar un baño afuera. Mientras hacía esto, en una mesa exterior le pareció ver al jefe de su hijo abrazado con otra mujer, tratándola muy cariñosamente, cosa que le molestó mucho, y cuando regresó del baño, se sentó de nuevo en la mesa y empezó a mirar al jefe de su hijo con una cara de mucho enojo. Se sentía muy mal porque creía que él le estaba siendo infiel a su esposa. Al finalizar el tiempo del almuerzo, entraron algunas personas que estaban en la mesa de afuera para saludar a los de adentro. Para su sorpresa, se dio cuenta que el hombre que estaba abrazado con la mujer afuera no era el jefe de su hijo, aunque tenían algún parecido. Así que ante este malentendido se sintió muy apenada con él, pero no fue capaz de decirle nada. Ella creyó que lo que había visto era cierto y fácilmente se inventó una película en su mente, pues era la primera vez que veía a estas personas. Un hombre muy sabio llamado Arthur Baer hace varios años nos enseñó un principio que no puedo olvidar. Él dijo: se te permite observar pero no juzgar. Además nos hizo caer en cuenta de algo, que cuando tú señalas a alguien con tu dedo índice, los otros 4 dedos están apuntando hacia ti. Y hay un versículo en la palabra que dice: tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y con la misma medida con la que mides a otro, te vuelven a medir a ti. A veces creemos tener la razón y hablamos y actuamos sin saber lo que estamos haciendo, porque nos dejamos llevar por nuestras percepciones. Y a los seres humanos nos pasa muy seguido, como a la mamá de Carlos. Queremos enterarnos de todas las cosas de las otras personas y creemos saberlo todo, pero al final no sabemos nada. No podemos juzgar justamente una situación sin conocer los dos lados de la situación. Un día, después de haber resucitado, Jesús estaba hablando con Pedro. De pronto, este volteó a mirar hacia atrás y se dio cuenta que Juan, el discípulo amado, seguía a Jesús. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: bueno, ¿y qué de este? Y Jesús le respondió: a ti no te interesa saber nada de este. Yo solo quiero que tú me sigas. En la vida, una de las lecciones más difíciles de aprender es saber refrenar nuestra lengua y también aquietar nuestros malos pensamientos acerca de otras personas. Cuando hacemos estas dos cosas, estamos interfiriendo en la vida de otros y estamos interfiriendo en los planes que Dios tiene con ellos. Qué difícil es vivir sin criticar, censurar y juzgar a las personas por lo que hacen o dejan de hacer. Y no alcanzamos a oír la voz de Dios que nos está diciendo: ¿y qué de ti? En el libro de Mateo nos dicen: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a ver el significado de esa palabra juzgar en el hebreo. Significa decidir mental o judicialmente, condenar, castigar, vengar, concluir, condenar, maldecir, decretar, determinar, cuestionar y sentenciar. ¿A quién? A una persona. Y cuando juzgamos, esto es lo que estamos haciendo. Nos ponemos en el papel de jueces sobre las otras personas. Anteriormente, cuando alguien iba a la cárcel por un delito que cometía, pasaba varios años antes de dictársele sentencia, porque el sistema judicial era obsoleto. Pero ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio,
que se implementó hace ya varios años en Estados Unidos y en varios países de América Latina. A las personas se les dicta sentencia mucho más rápido. Y esto suena muy parecido a lo que hacemos nosotros. Cuando juzgamos a las personas, las metemos en cárceles espirituales y siempre van a estar rotuladas por nosotros, por nuestras palabras y nuestros pensamientos acerca de ellos. Hace poco escuché en un canal de noticias cristiano acerca de una investigación que hicieron. Querían saber qué tipo de personas son las que más censuran y critican a otros en las redes sociales, y concluyeron que son las personas que se consideran más religiosas las que hacen esto, y la razón puede ser porque tal vez se consideran más justas que otras. ¿Cuáles son las razones por las cuales juzgamos a los demás? Voy a mencionar algunas. Probablemente por envidia. Queremos lo que otra persona tiene y no lo tenemos, y no lo podemos conseguir. Otra puede ser por egoísmo. Queremos que a nosotros nos vaya muy bien y nos pase todo lo bueno, pero a los demás no. También puede ser por querer tener el control. No queremos que las cosas o las personas se nos salgan de las manos. O quizás porque nos consideramos más justos que los demás. Medimos a las personas con estándares más altos en los cuales ni siquiera nosotros nos podemos medir. Muchas veces también criticamos y hablamos porque nos han hablado mal de esa persona y empezamos a dañarle la imagen, sin ni siquiera saber si lo que nos han dicho es cierto o no. Y muchas veces la persona ni siquiera sabe lo que han dicho de ella ni se puede defender. También juzgamos porque nos sentimos defraudados por otros y se nos ha olvidado que vivimos en un mundo de humanos donde todos fallamos y nos defraudamos unos a otros, ya sea consciente o inconscientemente. Se cometen tantas injusticias en la tierra, esperamos demasiado de los demás, así como los demás esperan también de nosotros. Me pregunto cómo pudiéramos voltear la hoja. Pero todo esto tiene su origen en el jardín del Edén. Dios fue el gestor del bien. Hizo al hombre para que hiciera el bien. Es más, le estaba enseñando cómo aprender a hacer el bien. Pero Satanás se metió a interferir en los planes de Dios, diciéndole a la mujer: tú puedes hacer el bien a tu manera. No solo Dios te lo puede enseñar. Además, también puedes conocer el mal. La palabra de Dios dice que el hombre sin Dios llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cuál es el concepto correcto del bien? ¿Cómo puede un hombre fuera de Dios saber cuál es el bien si no lo ha aprendido de quien lo creó? En una ocasión llegaron unos hombres a buscar a Jesús con una mujer que habían hallado en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés mandaba apedrear a esas mujeres. Pero Jesús les dijo: el que de ustedes esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Pero Jesús vino a enseñarnos un estándar más alto que sobrepasaba a la ley de Moisés, porque Él conoce el verdadero sentido del bien y nos dijo: aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el bien y el mal no se practica solo con acciones, sino con pensamientos. Satanás ha entretejido como hilos los pensamientos de todos los seres humanos, mostrándonos un tipo de bien que nos haga sentir a gusto y conformes, pero nunca buscando ser mejores. Además, en el jardín del Edén, Satanás puso en duda la veracidad de Dios, diciéndoles a Adán y a Eva: con que Dios les ha dicho que, no, es que sabe Él que el día que coman de ese árbol serán como Él, conociendo el bien y el mal. Repito, el hombre ya conocía qué era el bien, su padre se lo estaba enseñando. Pero, ¿y para qué quería Dios que el hombre conociera el mal? ¿Para su propia destrucción? Dios pudo haber escondido ese árbol para que el hombre no lo probara, pero aún así no lo hizo porque Él nos está mostrando que no necesita controlar a nadie. Cuando criticamos y juzgamos, estamos haciendo lo mismo que Satanás hizo contra Dios.
Él se ha encargado de manipular nuestros pensamientos para causar divisiones entre los hombres y nosotros como títeres nos dejamos llevar por Él. Nos hacemos daño unos a otros, nos metemos en cárceles de juicio, retenemos el perdón a las personas como si fuéramos Dios. Me pregunto, ¿cuántas veces a mí me han juzgado injustamente y han dañado mi imagen? ¿Cuántas veces hemos querido pedir perdón en las cosas en las que hemos fallado y no nos han permitido? Así como otros lo han hecho con nosotros, ¿por qué se lo hacemos a los demás? ¿Cuántas personas se han quitado la vida por ser juzgadas injustamente? ¿Y cuántos lo han hecho por miedo a ser señalados cuando los demás se den cuenta que ellos han fallado? Si nosotros acusamos a otros o los juzgamos, le estamos dando a Satanás el derecho de meternos a nosotros también en una cárcel, porque él nos está acusando día y noche ante los tribunales de Dios. En un juicio siempre se da un veredicto, o somos inocentes o somos culpables, pero siempre andamos buscando culpables. Y la televisión nos ha vendido la mentira donde yo soy el bueno y los demás son malos. Por la caída del hombre en el jardín del Edén, todos los seres humanos llevamos maldad en el corazón, pero podemos decir que tenemos mucho de bien, pero también tenemos mucho de mal. Por eso no podemos conocer perfectamente el bien que Dios conoce. No tenemos un justo juicio. El libro de Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? De los conflictos entre ustedes. ¿No es de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y arden de envidia y no pueden hacer lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no tienen lo que quieren porque lo hacen con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Y esta es una triste realidad. Hemos infectado la tierra con envidia, egoísmo, celos, falsos juicios, y aún por encima de todo esto, de parte de Dios solo hay misericordia. Jesús nos dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. La historia de la mujer adúltera terminó en que los hombres, siendo confrontados por la palabra que Jesús les dijo, se fueron yendo uno a uno. Al final Jesús le dijo a la mujer: ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: se fueron, Señor. Así que Jesús le respondió: ni yo te condeno, vete y no peques más. Con estas palabras, él estaba sacando a esta mujer de una cárcel, la estaba haciendo libre de una sentencia de culpabilidad. Y es lo que él nos dice hoy: ni yo te condeno. Pero necesitamos arrepentirnos de todos los juicios, decretos, sentencias y maldiciones que hemos soltado sobre otras personas. No hemos sido puestos como juez de nadie, y aun si yo he sido llevado a esos juicios por otras personas, la palabra de Dios dice que tenemos abogado en el cielo, y es Jesús quien nos defiende todo el tiempo de las acusaciones de Satanás. Pero necesitamos soltar a otros para nosotros también ser soltados, y así todos vamos a ser libres de esas cárceles en las que nos hemos puesto. La palabra de Dios dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Confesárselos ¿a quién? A Él, a Jesús, y arrepentirnos. Y el arrepentimiento es tomar un cambio de dirección diferente, es no volverlo a hacer. Recuerda, se te permite observar pero no juzgar. Jesús está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón para venir a morar en tu vida y enseñarte realmente cómo es caminar en el bien, en su bien. Gracias por conectarte con este episodio. Dios te bendiga. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a unencuentroconelpadre@gmail.com. Dios te bendiga.